Bueno, vamos a dar paso a la segunda defensa del día de hoy, Magdalena Borga, con una intervención de viviendas en el predio de Cargill, en Salta y Cruz del Verde. Bueno, buen día, Magdalena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Comienza? Sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Magdalena y antes que nada es importante para mí agradecer a la UNR y a la cátedra por darme la posibilidad de rendir mi proyecto de manera virtual a causa de la situación de pandemia que estamos atravesando. Este proyecto es el resultado del trabajo realizado desde el año 2018 en la cátedra a cargo del arquitecto Beltrán. Conforme a lo establecido, el proyecto final de carrera se desarrolló en 2 módulos, una de primera instancia presencial en el taller y otra de seguimiento y acompañamiento a cargo del tutor, que en mi caso fue el arquitecto Guillermo Banchini. En ese año, la cátedra permitió a sus alumnos proponer el tema a desarrollar, el lugar de intervención y el programa de necesidades. Y con quien fue mi compañero en esa primera etapa del proyecto, optamos por desarrollar, dentro del eje temático de hábitat y vivienda, un complejo de viviendas colectivas complementado con usos mixtos. Se abordó la problemática de la vivienda reflexionando sobre la evolución de las formas de habitar hasta llegar al día de hoy, reconociendo también la heterogeneidad presente en las ciudades y en su modo de expansión. Respecto a ello, cobró gran importancia el término de terrain back al designar espacios desafectados dentro de la trama urbana que presentan oportunidad de consolidar y reestructurar su entorno. Aspiro, de este modo, al objetivo de hacer ciudad sobre ciudad, desarrollando diversos usos dentro de un sector urbano a reconvertir. Bien, mi proyecto se implanta en la ciudad de Rosario, ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, dentro de la República Argentina. La ciudad surgió en la segunda mitad del siglo XVIII con el nombre de Pago de los Arroyos, cuando una heterogénea población comenzó a reunirse en torno a una capilla a la vera del camino que unía Buenos Aires con Santa Fe y con el Alto Perú. Desde mediados del siglo XIX, Rosario se constituye como una ciudad fuerte, integrándose al nuevo sistema territorial vinculado a los mercados internacionales. La ciudad y su región aumentaron aceleradamente su población, conformándose nuevas colonias y pueblos en sus alrededores. En 1866, la llegada del ferrocarril afectó las características morfológicas de la ciudad, ya que sus líneas se superponían con la trama primaria de subdivisión de las tierras, respondiendo a criterios funcionales. La ciudad, al crecer y expandirse, fue interrumpida por estas líneas, generando discontinuidades en la trama urbana, la geometría de la trama urbana, que están vigentes al día de hoy. El área de intervención de mi proyecto se implanta en un punto de la ciudad que actualmente se encuentra muy condicionado por el paso de las vías del tren. Y es puntualmente en la zona de Cruz del Verde, al norte del barrio Luis Lagote. Bien, los límites de este barrio son definidos por calle Córdoba, avenida Bordavere, calle Vera Mújica y Boulevard Avellaneda. Y el origen de este barrio se liga al tránsito de personas y de mercancías, surgiendo así entre ferrocarriles. En ese entonces se destacaban edificaciones como la estación La Francesa, que al día de hoy es la estación Mariano Moreno, las instalaciones del ferrocarril Nodo Central Argentino, las instalaciones de la cerealera Minetti, que es al día de hoy allí se encuentra la cerealera Cargill, el Hospital del Centenario, entre otros. Cobraban notoriedad en ese momento el intenso movimiento de Cruz Alberdi y del eje comercial de calle Caferal. En la actualidad es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, manteniendo sus edificaciones en la primera mitad del siglo XX. Es mayormente residencial, predominando viviendas de 1 y 2 plantas, y cuenta además con vestigios de sus actividades productivas y ferroviarias originales. Bueno. Hacia el norte del área de intervención se despliega el Plan Especial Puerto Norte, que es un plan que influye en el desarrollo de este trabajo. El plan fue diseñado para reconvertir el sector de la ciudad en donde antiguamente se encontraba el puerto. Para ello se establecieron los trazados públicos oficiales, las nuevas estructuras de espacios verdes
la definición de 7 unidades de gestión y los esquemas de densidades para las mismas. En Puerto Norte se buscó recuperar para el uso público unas 42 hectáreas de las 100 hectáreas disponibles, que en su mayoría pertenecían a terrenos privados. De esta manera se garantizaría la circulación y el uso de los espacios públicos ubicados sobre la barranca del río, conformando así un recorrido continuo de parques, paseos y plazas. Sin embargo, los conjuntos que fueron construidos al día de hoy, lejos de integrar a este nuevo sector con su entorno, han incrementado la fragmentación y exclusión social mediante barreras que son físicas o simbólicas, contrastando fuertemente la morfología moderna de estas intervenciones con el entorno precario que las rodea. Bueno, el área de intervención en donde yo decidí trabajar se emplaza entre las calles Caferata, Salta, Iriondo y Avenida Bordavere, dentro del plan de detalle Cruz Alberdi. En este sector se observa el quiebre urbano generado por las vías y las instalaciones ferroviarias que dieron origen al barrio. Esta situación se ve claramente con el esquema de llenos y vacíos, que nos muestra la lógica tradicional de la manzana rosarina, generalmente cerrada en sí misma, con límites construidos y centros abiertos. En esta área en particular se produce la transición entre la trama regular y compacta de la ciudad tradicional y una trama difusa que es producto de la existencia de las líneas de ferrocarril que antes nombrado. Respecto a la altura de edificación, el sector se encuentra rodeado del barrio Agote, cuyas construcciones no superan por lo general los 10 metros de altura. Sin embargo, hacia el norte se ubican los desarrollos de Puerto Norte que estaba nombrando con anterioridad, que originan un área urbana de gran densidad, contando con torres de entre 66 y 100 metros de altura. En cuanto al trazado vial, el sector se encuentra en una zona de la ciudad que cuenta con un importante sistema viario, compuesto por vías primarias y vías secundarias. Se destaca el acceso al norte de la Avenida Alberdi y su posibilidad de conexión con las grandes arterias que se despliegan hacia la costa y hacia el área céntrica de esta ciudad. En este sentido, mediante el plan especial Cruz Alberdi, se propone la prolongación de Avenida Bordavere hasta su encuentro con Avenida Francia, recomponiendo el frente urbano y mejorando la conexión vial del sector. Al día de hoy es calle Salta la que funciona como introductora hacia el centro de la ciudad. Por último, se estudiaron las normas urbanísticas definidas para este área a fin de comprender los posibles desarrollos a futuro del barrio. De esta manera se destaca la presencia de distintas áreas de tejido, corredores urbanos y espacios verdes, áreas de protección histórica y fundamentalmente la normativa a aplicar en el plan especial Cruz Alberdi. Este plan apunta justamente al reordenamiento de este sector de la ciudad. Como adelanté, el plan prevé la apertura de Avenida Bordavere entre las calles San Nicolás y Veramújica. Las parcelas frentistas a esta avenida adquieren la condición de frente de renovación urbana que permite torres de hasta 66 metros de altura. Dentro del plan se identifican también diversos sectores territoriales, cada uno con sus respectivos indicadores urbanísticos, obteniendo así el área tejido 2, que permite una altura máxima de 13 metros, el corredor urbano de calle Salta, que permite una altura máxima de 19, y finalmente el plan de detalle Cruz Alberdi, que es este de acá, que fija los indicadores para sustituir las edificaciones de la cerealera Cargill con un nuevo proyecto a gran escala. Mi proyecto se encuentra justamente encuadrado dentro de este plan de detalle, y en él la municipalidad propone, además de la prolongación de Avenida Bordavere, la prolongación de calle de Caferata hasta su intersección con esta avenida. De esta manera se obtiene una nueva manzana, y para la implementación del plan que propone la municipalidad en este sector, se propone la división del área en 3 unidades de gestión, obteniendo la unidad de gestión 1, la unidad de gestión 2 y la unidad de gestión 3. Cada una de estas unidades tiene sus propios indicadores urbanísticos. Se proyectan en ellas 3 tipologías de edilicias básicas. Hacia el área de Bordavere se presentan torres de 66 metros de altura. A mitad de manzana se diseñan edificaciones de unos 36 metros. Y hacia calle Caferata se definen tiras de 19 metros de altura.
Junto con la definición de estos volúmenes, la municipalidad propone el uso mixto, que contempla usos residenciales, comerciales y administrativos, culturales y gastronómicos, y además prevé la donación para espacio público de un área equivalente al 10% de la superficie disponible. Bueno, a este plan lo analicé en base a una serie de factores que considero relevantes para dar así con una nueva propuesta proyectual para este sector de la ciudad. Bueno, por un lado considero positiva la donación de En cuanto a la densidad y morfología de los volúmenes propuestos, considero que el plan plantea construcciones que son demasiado compactas en altura, lo que generaría sombras de gran magnitud, tanto dentro de las manzanas a intervenir como también en su entorno inmediato. En contrapartida a ello, considero plausible la ubicación de las torres de mayor altura hacia el norte, en relación justamente al tejido propuesto para Puerto Norte, y las construcciones más bajas hacia el sur, en relación al barrio. Por otro lado, considero positiva la donación de superficie propuesta por la municipalidad para crear nuevos espacios públicos. En virtud de la ubicación del proyecto, es oportuna la vinculación de estos espacios, vinculando al proyecto con el Parque de los Silos, y esta a la vez conecta con el Parque Scalabrini Ortiz y con la red de espacios verdes de la ciudad. También encuentro positiva la libertad que la propuesta da en cuanto a la mixtura de usos, ya que la combinación de usos varios, articulados mediante el espacio público, es lo que le permite a la ciudad crecer y consolidarse. Bueno, luego de estas consideraciones, opté por modificar la volumetría de la propuesta municipal, realizando una serie de operaciones sobre los volúmenes planteados, a fin de dar con un plan de masas operador para el Cruz Alberdi. En un principio lo que hice fue concentrar las masas en un zócalo, aumentando de esta manera los metros cuadrados edificables en una altura media de 21 metros, para poder liberar el espacio aéreo. Quedarán definidas unas manzanas tradicionales y cerradas de alturas relacionadas con el tejido barrial. En una segunda operación, abrí y realicé la apertura de las manzanas, definiendo los accesos y la conectividad entre las partes del conjunto y entre el conjunto y su entorno urbano. En la unidad de gestión 2, particularmente, se propone una manzana mixta que plantea a futuro la posibilidad de crear accesos públicos a su interior. Y bueno, por último, en una tercera operación, modifiqué los indicadores de las torres, haciéndolas más esbeltas. En la unidad de gestión 2 y en la unidad de gestión 3, la altura se mantiene en 66 metros en relación al frente urbano de Avenida Bordavera. En la unidad de gestión 1, lo que hice fue aumentar la altura de la torre, llegando a 120 metros, para lograr que Cruz Alberdi pueda ser reconocido a la distancia, afianzando su condición de puerta urbana. En esta parcela en particular, se libera la parcela a nivel del suelo, aumentando la superficie de espacio público a proyectar. Las modificaciones en la volumetría del plan de detalle Cruz Alberdi acarrean cambios en sus indicadores urbanísticos, bajando las densidades de la propuesta en pos de mejorar la calidad ambiental del sector. Ahora bien, a escala urbana, este proyecto desarrolla una propuesta que integra las 3 unidades de gestión entre sí y con su entorno, en pos de enriquecer y consolidar la trama urbana presente en este área de la ciudad. En este sentido, se plantea un programa general que contempla el desarrollo de actividades varias, entre ellas hoteleras, administrativas, comerciales y de vivienda, que se organizan en torno a espacios abiertos que pueden ser de índole de acceso público o privado. La idea es reactivar de esta manera el movimiento y el intercambio social en el sector. A escala de conjuntos, se plantea un conjunto edilicio en donde la mixtura de usos se diversifica según las condiciones urbanas adyacentes. De esta forma, los espacios públicos propuestos se desarrollan en la unidad de gestión 1, en el área norte de la unidad de gestión 2, y se relacionan entre sí por medio de un manga peatón por calle Cafera. Estos espacios a la vez se relacionan con el Parque de los Silos y cuentan con un paseo comercial y áreas de descanso. Hacia el sur y este
de la propuesta se consolida el uso residencial, presentando edificaciones de altura media que se relacionan con el tejido barrial y se articulan por medio de espacios abiertos, pero estos son de carácter privado. Sobre calle Salta se plantean desarrollos comerciales que consolidan el carácter tradicional de este sector. Ahora bien, si bien realicé una propuesta general para el plan de detalle completo, este proyecto hace foco en la unidad número 2 del mismo, la unidad de gestión número 2 del mismo. Para el desarrollo de cada instancia de este trabajo tuvo gran influencia el estudio de una serie de referentes que me gustaría pasar a exponer. En un principio analicé el proyecto City Road de Foster, que se ubica en Inglaterra. El proyecto consta de un complejo edilicio de usos mixtos ubicado en un parque empresarial abandonado. Este proyecto reúne una gran variedad de usos que se articulan por medio de espacios abiertos que pueden ser de acceso público o privado, y además plantea edificaciones cuya escala muestra respeto por su entorno urbano. El proyecto Log to Know de Estudio Rex en Finlandia consta de un complejo edilicio de usos mixtos en un puerto recuperado. El proyecto plantea la idea de zócalo, de actividades urbanas sobre el cual se desarrollan actividades administrativas y torres de vivienda. Estas actividades se articulan en torno a un gran espacio central que es abierto, de uso y de acceso público. El proyecto Portal Los Andes City, de Más Arquitectos en Chile, reúne una gran diversidad de usos, como en los otros casos, en una sola manzana. En la propuesta se apilan los programas de manera vertical, conformando así 2 torres, unas de viviendas y otras de oficinas, un basamento de oficinas y una planta baja comercial de acceso público. Esta planta propone espacios que atraviesan a la masa construida, ofreciendo una variada ruta peatonal. Y bueno, por último, el bosco vertical en realidad es un concepto impulsado por el arquitecto Stefano Boeri, quien busca cambiar los materiales tradicionales de las superficies urbanas por fachadas y cubiertas vegetales. De esta manera promueve la formación de un ecosistema urbano donde diversos tipos de plantas crean un ambiente vertical separado que complementa a los espacios verdes de la ciudad. Bueno, como resultado del largo análisis del área a intervenir y de los referentes proyectuales, se obtuvo un nuevo proyecto para la unidad de gestión 2 del Plan de Detalle Cruz Alberdi, que dialoga con su entorno de manera sensible y que incorpora a los usuarios a diversa escala. En la planta de acceso al conjunto se puede observar una clara distinción entre lo que es público y lo que es privado. Esta distinción se materializa por medio de un desnivel que incorpora el verde como herramienta proyectual. Hacia el norte de este desnivel se desarrolla un paseo gastronómico de acceso público que dialoga con el parque propuesto en la unidad de gestión 1 y con el parque de los hilos como ya se había desarrollado. Este paseo atraviesa por lo bajo al bloque norte mediante galerías cubiertas que permiten repensar a la calle tradicional al incorporarla dentro del mismo proyecto. Y bueno, bajo este bloque, junto con el paseo, se encuentran accesos a las oficinas y los accesos a las torres de vivienda. Hacia el sur del desnivel, y en continuidad con el paseo comercial, se encuentra el jardín privado, que es de uso, que articula las tiras de vivienda. A este jardín se accede desde 4 puntos, que son las calles Caferata y calle Iriondo, y también se puede acceder desde el paseo comercial. A su vez, cada uno de los 9 consorcios que componen a las tiras de vivienda cuentan con sus accesos, que pueden ser también desde el jardín o bien desde la calle. En este sector del proyecto se mantiene la escala barrial con edificios de altura media que son destinados a vivienda. Sobre las esquinas de calles altas se ubican comercios de importante superficie y las viviendas que se ubican también sobre este corredor tienen la posibilidad de desarrollar el uso comercial en sus frentes. Sobre calle Iriondo, las viviendas que se consolida el uso residencial, ubicándose allí las viviendas que son adaptadas para personas con discapacidad motriz. Como decía, los programas propuestos son articulados por el gran vacío central, que en su carácter privado, como es el caso del jardín, o público, como es el caso del paseo,
definen los recorridos y enlazan el proyecto con su entorno. En estas áreas se proyectan espacios de encuentro en donde se produce el intercambio social entre los usuarios, que pueden ser residentes o visitantes, fortaleciendo los vínculos entre ellos. En los pisos superiores, se van desarrollando los programas principales. En el bloque sur y este, el carácter, como decíamos, es residencial, articulándose cada consorcio en torno a un núcleo de circulación vertical correspondiente. Y cada uno de estos núcleos da acceso a una o dos viviendas por piso. Hacia el norte se despliega el bloque de oficinas, cuya planta puede variar entre una planta con espacios divididos, como es el caso que se ve, o bien una planta libre. Este bloque se encuentra condicionado por el paso de las circulaciones verticales del mismo uso, que se encuentra pareado con las circulaciones verticales de las torres de vivienda. A la vez, estas circulaciones se encuentran en relación con los núcleos sanitarios que sirven a este sector. En sentido norte-sur, y en este corte en particular, se pueden reconocer las decisiones proyectuales a escala urbana tomadas para el proyecto. Por un lado se observa la definición del zócalo, que queda de altura media, y su relación con su entorno barrial. Por otro lado se destaca una de las torres, que conforma un nuevo frente urbano propuesto para Avenida Bordavera. Estos sectores se relacionan entre sí y con su entorno mediante la permeabilidad de su planta baja, que permite la apertura de accesos hacia el interior de la propuesta, logrando una transición entre los espacios públicos de la ciudad y los espacios interiores del proyecto. Hacia el sur de la intervención se observa la consolidación del zócalo mediante el uso de programas que son viviendas, oficinas, y también allí se encuentra el sector cubierto de uso colectivo propuesto para este área del proyecto. Entre la masa construida se despliega el jardín central, en donde se encuentra la piscina y el solarium, y además aporta grandes áreas de ocio. Las cubiertas de los edificios se materializan con terraza-jardín y son pensadas también como lugares de encuentro y recreación para los vecinos, aprovechando las visuales. La terraza, que se ubica sobre el bloque de oficinas y que es la que se ve en esta imagen, funciona a modo de jardín para quienes viven en las torres y se encuentra también equipada con sectores cubiertos de uso colectivo. Respecto a las cocheras, se disponen de dos subsuelos independientes, resueltos en un solo nivel y con acceso desde calle Cafferati y salida hacia Iriondo. Para los bloques de vivienda sur y este se proyectó un subsuelo que da alojamiento a 75 vehículos y cuenta también con bauleras. Para el bloque norte se proyectó un estacionamiento para 127 vehículos que se proyectaron para los habitantes de las torres y parte de los trabajadores de las oficinas. Y bueno, ambos estacionamientos contemplan espacios para bicicletas y plazas destinadas para personas con discapacidad. Bueno, en la actualidad, las familias tipo quedaron en la historia, habiendo evolucionado hacia nuevos modelos. Familias nucleares, familias ensambladas, individuos que viven juntos, individuos que viven solos, etc. En este contexto, mi proyecto busca hacer frente a la problemática de la vivienda ofreciendo una amplia gama de opciones en los modos de habitar. Se definieron de esta manera 143 unidades de vivienda que se distribuyen entre las torres y las tiras de media altura. Estas viviendas se dividen entre tipologías de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y son resueltas en plantas tipo simplex o bien en dúplex. Cada una de las unidades de las viviendas presentan espacios exteriores, que pueden ser balcones o patios, o bien las dos cosas, que vinculan a la vivienda con su entorno urbano o también con el jardín central. Además, todas las tipologías presentan una disposición formal que favorece a la ventilación cruzada y que permite la separación entre sus espacios públicos y privados. Los espacios más públicos de cada una de estas viviendas se ubican en relación al jardín central. En la planta baja, las viviendas ubicadas sobre calles altas son de tipo dúplex, con patio y un gran espacio destinado al uso comercial o administrativo en su frente. En la planta alta de esta vivienda se desarrollan sus 3 dormitorios y un balcón que da a la ciudad.
Además, estas viviendas en particular tienen posibilidad de expansión. El módulo se completa con una vivienda de un dormitorio que también presenta un balcón que da hacia la ciudad. Las áreas húmedas de estas viviendas se encuentran pareadas para facilitar la descarga de los desagües y el desarrollo de las instalaciones de agua. En el segundo piso, la propuesta se desarrollan las viviendas de 2 dormitorios, cuya configuración permite separar a las áreas sociales de las áreas más privadas. Cuentan con balcones al sur y grandes ventanales al norte en relación al jardín. Los balcones ubicados al sur de todas las unidades dan lugar a los lavaderos, que siempre quedan encolumnados, tal como ocurre con el resto de los núcleos sanitarios. El módulo se complementa en este caso con la planta baja de la segunda tipología de dúplex, que cuenta con balcones, en este caso en ambas direcciones. En el piso superior de este dúplex se desarrollan sus dormitorios y también un importante espacio comodín que queda en relación con la doble altura propuesta hacia el jardín. Como las otras tipologías, sigue con la lógica de los núcleos húmedos encolumnados. Y bueno, el módulo en este piso se complementa con el departamento de un dormitorio que ya describí. Las viviendas que se desarrollan en el segundo y el tercer piso vuelven a repetirse en el cuarto y el quinto piso respectivamente. Ahora bien, la tipología de esquina, debido a su ubicación, varía su morfología. Son las viviendas de mayor tamaño del conjunto, contando con 4 dormitorios, una mayor cantidad de núcleos sanitarios y una gran superficie destinada a balcones, que se abren tanto a la ciudad como al jardín. Por otro lado, en las torres, las viviendas se disponen en torno al núcleo de circulación vertical que se desarrolla a lo largo de la fachada sur de estos edificios. Esto permite que los departamentos puedan abrirse de manera gradual hacia el norte mediante ventanales y balcones, aprovechando la vista hacia los parques o hacia el río. La posición del núcleo de circulación permite definir diferentes plantas de departamentos. De esta manera se obtiene una primer planta tipo que contiene 2 departamentos de un dormitorio, una segunda planta tipo en donde se desarrolla un departamento de un dormitorio y un departamento de 2 dormitorios, y por último una tercera planta tipo en donde se desarrolla el departamento de 3 dormitorios, que es el departamento más grande de la propuesta de las torres. Bueno, en todos los casos, los núcleos húmedos se encuentran encolumnados y bueno, además cada planta dispone de grandes superficies de balcones que se ubican de manera alternada, obteniendo variedad en las visuales y unas fachadas dinámicas. Estos balcones, como es en el caso de las viviendas en tira, también desarrollan pequeños jardines en altura. Bueno, desarrolladas las tipologías de viviendas que componen este proyecto, se avanza sobre la escala constructiva del mismo, comenzando con la definición de sus etapas constructivas. Teniendo en cuenta la frustrante realidad económica que caracteriza a nuestro país, se plantea dividir la ejecución de la obra en distintas etapas relacionadas entre sí para que puedan ser llevadas a cabo en distintos momentos, pero de manera ordenada. En un principio se proyecta la construcción de los estacionamientos, definiendo así el desnivel que diferencia los sectores públicos y privados de la planta baja del proyecto. En una segunda etapa se plantea la construcción del bloque de vivienda sur, que es el que presenta la mayor densidad dentro del conjunto, y bueno, con este bloque se recompone el uso comercial de calle Salta. En la tercera etapa se propone la construcción del bloque de viviendas este, finalizando así la construcción del área residencial sureste de este proyecto. A la vez se termina de definir el jardín central. En una cuarta etapa se proyecta la construcción del bloque de oficinas norte, acompañado en planta baja con la conclusión del paseo comercial. Y bueno, en una quinta etapa se propone la construcción de las torres de vivienda que dan cierre al proyecto. Las etapas 4 y 5 podrían ser realizadas de manera simultánea. Y bueno, respecto a la estructura resistente, la misma se resuelve con un sistema independiente de vigas, losas macizas y columnas de hormigón armado que se articulan
por medio de un módulo de 4 metros por 4 metros que organiza el proyecto. Esta estructura define el esqueleto que soporta todas las cargas de la propuesta. En los bloques de vivienda sur, las vigas corren en línea con los muros divisorios, quedando ocultas en ellos y soportando losas derechas. En el sector de las oficinas, las losas son cruzadas, permitiendo obtener fachadas libres, con losas en voladizo. Y bueno, las torres incorporan al núcleo de circulación vertical como un fuerte elemento estructural que se vincula al sistema de vigas, losas y columnas. El sistema constructivo que elegí presenta varias ventajas, entre las que se destacan una mayor vida útil en relación a otros sistemas constructivos, un costo de mantenimiento relativamente bajo, una gran resistencia de fuego y una alta resistencia a los esfuerzos de compresión y de tracción. Y bueno, para ir cerrando con la envolvente, para la materialización del envolvente se utilizaron bloques de hormigón celular, un material ligero que reduce las cargas muertas y que presenta características muy eficientes en cuanto a aislamiento térmico, aislamiento acústico, resistencia al fuego y a la humedad. A causa de su bajo peso, es posible manipular grandes bloques con facilidad, lo que reduce los tiempos de la construcción. Utilicé estos bloques, tanto en la materialización de los muros interiores, como se puede ver acá, como también en los muros exteriores, en donde la mampostería fue revocada con material de frente color blanco texturado. Esta envolvente fue diseñada de acuerdo a las condiciones climáticas de nuestra ciudad, prestando especial atención a las pérdidas y a las ganancias de calor, en pos de disminuir el consumo energético. Para ello se complementó el uso de los bloques de hormigón celular con la adopción de la ya nombrada cubierta verde, con la adopción de doble vidrio hermético en las ventanas y también con el uso de celosías. Estas celosías en particular pueden ser fijas en el área de las oficinas o bien son móviles para el área de las viviendas. Estas celosías reducen el calor producido por la radiación solar, reducen el ruido que proviene de la calle y regulan la permeabilidad visual del espacio interior, sin renunciar a la ventilación y al ingreso de luz. Constan de perfiles macizos que se instalan en marcos de aluminio que permiten su desplazamiento según la necesidad del usuario. El uso de estas celosías, complementado con la cambiante vegetación de los jardines verticales, dotan a la propuesta de movimiento y variedad a lo largo de sus fachadas. Y bueno, llegando al cierre, como marqué con anterioridad, el término terrain bag designa espacios desafectados dentro de la trama urbana que presentan la oportunidad de consolidar y reestructurar su entorno. Considero que el plan de detalle Cruz Alberdi configura el día de hoy un espacio de esas características. El trabajo desarrollado en este proyecto no es una respuesta única a esta problemática que abordé, sino una puesta en debate sobre la construcción y la consolidación de la ciudad, poniendo especial énfasis en las relaciones entre las partes intervinientes, la calle, el barrio y la comunidad, abordando distintas escalas y entendiendo que un proyecto correcto es aquel que involucra a todas estas variables en simultáneo. De esta manera, busqué resolver una importante porción de nuestra ciudad, concibiendo en ella un proyecto de arquitectura encuadrado dentro de las normativas y reglamentos actuales, reales, en pos de enriquecer y consolidar la trama urbana y las relaciones entre sus habitantes. Abordé mi proyecto como un proceso de estudio, análisis y reflexión sobre el proyecto en cuestión, pero también sobre el rol del arquitecto en la sociedad, tomando conciencia del efecto que las decisiones pueden tener sobre la ciudad. Soy consciente también que mi aprendizaje no termina acá y que todas las experiencias adquiridas en mi paso por la facultad conforman la base para afrontar futuros desafíos. De esta manera, este proyecto se convirtió en una valiosa parte de un largo proceso de aprendizaje arquitectónico y de crecimiento personal. Agradezco haber podido culminar mis estudios en la universidad pública, que me ha formado durante tantos años y me ha dado acceso a una educación de excelencia, cerrando una etapa muy importante en mi vida. Agradezco también a aquellos que me acompañaron y que me apoyaron a lo largo de este camino, amigos, compañeros y profesores, particularmente a la cátedra del arquitecto
Alejandro Beltramone y a mi tutor Guillermo Banchini, que aún en estas épocas de pandemia ha sabido ayudarme y guiarme en todo este proceso desde la virtualidad. Y bueno, por último, agradezco profundamente a mi familia por tanto aguante y apoyo incondicional. A todos, de corazón, muchas gracias. Muy bien, gracias Magdalena. 35 minutos clavados. ¿35? Sí. Empezaste 10, tenías que 45. Estás dentro del tiempo. Mauro me apuntalaba y yo iba siguiendo el tiempo porque también, no solamente que soy tirano con el tiempo generalmente es tirano conmigo. Así que bueno, pero lo has logrado. En este caso voy a empezar con la introducción, porque generalmente siempre están irrumpiendo el resto del jurado. Así hago un poquito de mascarón de prueba. Magdalena, como ya es algo, digamos, que estamos viendo de forma reiterativa y también lo decimos no solamente en esta jornada, sino en jornadas como la de ayer y anteriores, es conveniente, no es conveniente, recomendamos, no a Magdalena, sino que esto está grabado, después se va a grabar y bueno, lo ven el resto y demás de los alumnos, la radicación de leer un trabajo que como autores han estado durante prácticamente 2 años llevando adelante, donde hay varias instancias de corrección con el tutor, también con los equipos docentes en el año de cursado, y que ustedes saben debatir y saben llevar adelante con argumentación y también con capacidad de asimilación, capacidad reflexiva para recibir las observaciones a lo largo del transcurrir del trabajo, que eso organiza dentro y nos prepara dentro de lo que es el modo de desenvolvernos en la manera de presentar un trabajo. Entonces, no radique en la lectura. Bien decía Mauro hoy cuando explicaba a Camila y a Carla en la presentación anterior, dice, ¿cómo ustedes como profesionales, que ya lo son si llegaron a esta instancia, pueden convencer, pueden articular, convencer al cliente, al comitente, articular un discurso de que por sí es una apoyatura a lo que es la documentación gráfica, ¿no? Que es lo más valioso que tiene como comunicación un proyecto de arquitectura, su documentación gráfica, que en este caso en tu presentación es sólida, es una documentación en que barre todos los aspectos. Entonces, ¿qué es aquello que a vos te incentiva a poder justamente en esta instancia pública tener la posibilidad de exponerlo? Es decir, esta pregunta retórica que yo hago es decir, estén convencidos de lo que están presentando, porque lo que están presentando tiene un valor muy, muy alto, de por sí en su propia esencia de documentación gráfica. Y con mayor altura, hacer hincapié en aquellos puntos sobresalientes que tiene el trabajo o en aquellos puntos, etapas fundamentales de los cuales estructuran el trabajo de ustedes. De esa manera se va a evitar una exposición que muchas veces lleva hacia lo híbrido, cuando en realidad hay, vuelvo a repetir, varios argumentos muy sólidos como para poder transmitirlos y con convencimiento y con énfasis, por así resumirlo. Bueno, aclarado esto, ¿y qué hace? Hace a tu defensa. Va a ser un tema, no es que me parece, sino es un tema que ya veníamos trabajando en el taller. Por supuesto, vos pertenecés al 2018, donde ya se ha tomado, digamos, la posibilidad de elección sobre esta área vacante. Creo pertinente el hecho de haber hecho relación a
la historia de la ciudad, a los planes y específicamente al plan de reserva. Quizás con una introducción que ha sido un poquito, como si se puede llegar a definir un tanto ambigua, pero que no sabíamos muy bien hacia dónde apuntaba y que termina en el área de intervención con la análisis y crítica tuya sobre el plan urbano municipal para el área de reserva Terreno Cargill, que está muy bien como punto de partida. Gracias, Magdalena. Está muy bien como punto de partida. Denota tu trabajo, denota, digamos, tu presentación, la gran capacidad de trabajo, porque es una escala urbana de intervención que lo has llevado en forma individual y no dejamos de apuntalar o de destacar esta decisión y esta actitud de compromiso que has tenido. Con todo, este análisis pormenorizado que has llevado adelante con referencia al plan de masas y luego explicando que justamente por una cuestión de poder acotar el tema en la escala arquitectónica te has dedicado a la unidad número 2, hubiese sido interesante, en mi opinión, y yo lo sigo recomendando, y no en este caso exclusivamente a vos, Magdalena, sino a al resto, digamos, del cuerpo de alumnos del taller, indagar, ya que indagan sobre la historia, indagar sobre los años anteriores de PFC en intervenciones dentro del contexto inmediato. ¿Por qué digo esto? Porque tu plan de masas que presentás con el plan del municipal en el área de gestión de patio cadena de Puerto Norte, en realidad sigue siendo el plan de masas de la municipalidad. Y nosotros hemos trabajado 2 años aquí, 2016, tomando todas las manzanas de la unidad de gestión de Puerto Norte en ex patio cadenas, que hubiese permitido establecer un proyecto más ambicioso, pero ocupándote de la unidad número 2 de Cargill, ex Cargill, para entender que hay una ciudad ya proyectada análoga con referencia a lo que propone la municipalidad como plan urbano de masas para el ex patio cadena. Entonces, de esa manera se construye e incide estas presiones externas, definiendo un área que en este momento hay una volumetría y que ya podría llegar a tener, que es todo hacia el norte, todos esos plan de masa que tenés de tiras y torres elevadas al norte, donde hay proyectos de arquitectura resueltos. En este caso, y también con la isla de los Silos. Eso hubiese permitido también componer unas imágenes en el cual tus imágenes de render están centradas exclusivamente en el proyecto, cuando tu discurso introductorio y por donde vos iniciás tu trabajo y se avala, digamos, de esta manera, es desde el urbano. Entonces, podías haber trabajado, digamos, insertando tu proyecto dentro de este contexto análogo. Y de esa manera configurarlo en función de esa ciudad, hasta si se puede llegar a decir, invisible o futura, parafraseando al título del libro de Italo Calvino, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que hubiese sido potencializador en tu propuesta. No la invalida, pero podría haber sido un camino a recorrer. En lo específico del proyecto, entiendo, digamos, que la etapabilidad está planteada de manera racional, todo el proyecto está planteado de modo racional. Considero que el centro, el corazón, donde está la piscina y demás, podría llegar a entenderse como una posibilitante de mayor ajuste, pero es difícil y hay que cortar de alguna manera el proceso proyectual, pero yo indagaría un poco más en las potencialidades de este centro de manzana que has definido vos a través de consolidar el perímetro
de la manzana, con diferentes programas, ya sea al norte con las oficinas y luego en la L con al este y al sur con las viviendas. Me parece posible el hecho escalar de generar una altura promedio acorde a los corredores, elevándola sobre lo que es la traza nueva de Bordavere. Creo que esa planta de transición a través de usos comunes podría también llevar adelante la posibilidad de optimizar el uso de la planta baja verde, es decir, llevando más usos a esa planta de transición, porque te permite unas perspectivas. Aquí justo tenés la perspectiva urbana, te permite unas perspectivas más profundas hacia lo que es el frente norte y captar mejor el sol. Entonces quizás hasta las piscinas y demás me la hubiese jugado teniendo en cuenta que abajo tenés oficinas y tenés una altura diferente. Técnicamente lo resuelve el proyecto, no estás condicionada, y de esa manera poder justamente no solamente analizar el asoleamiento, sino las perspectivas más profundas que quedan dentro de lo que es el contexto del anillo central. En cuanto a las viviendas en tiras, revisaría un poco, cuando digo revisaría, porque uno se lo queda al proyecto y lo empieza nuevamente a mirar, Magdalena, esto es así, el palier, este palier que tiene unas proporciones un tanto extrañas, es como un gótico, ¿no? Es muy angosto y muy largo. Si no hubiese permitido al menos, con un acceso a 2 viviendas nada más, si no podría haber, que es una distribución lógica, ojo, del núcleo vertical, y si no hubiese permitido justamente más accesos a la vivienda de forma independiente, es decir, poner la unidad que se combina con el triplex y demás, o el duplex, perdón, donde hay un piano. Podría haber permitido, ya que es tan largo el muro que da a una sola vivienda, diferentes accesos, y de esa manera tener usos que puedan llegar a ser independientes dentro de la propia vivienda. Entonces hay espacios que podrían llegar a hacer estudios con ingreso directo a ese ambiente sin la necesidad de entrar a la propia vivienda por el ingreso principal. Si vos podés poner una de las unidades donde esto se ve, exactamente aquí, sí, esas plantas. Claro, ¿ves? Aquí tenés, yo tengo el acceso a la vivienda, pero luego en la planta siguiente, ahí, tengo de vuelta el palier, y el palier me está ingresando, me podría haber ingresado a ese ámbito que ahí está como un espacio más de uso de entrepiso y de uso múltiple. Entonces yo podría tener un acceso directo desde acá y poder entender que la vivienda empieza a ser también un ámbito de home office, como lo ha sido en la pandemia, como lo es en otras sociedades más desarrolladas con las políticas de las corpos, entonces directamente, o el desarrollo de lo que es las actividades independientes, autónomas, ¿no? Entonces, bueno, incorporar la condición actual de diferentes modos de habitar dentro de lo que es la vivienda. Y no estar tan seteada en cumplir nada más a los requisitos funcionales ortodoxos y a las unidades de medida, que de por sí todas las viviendas están muy bien proporcionadas en sus superficies, con las distintas tipologías. Y por último, también en esta especificidad en la torre, darle un poquito más de rosca a lo que puede haber sido los balcones donde aparecen los lavaderos, porque siempre es este parasol que vos indicás con corredera la que determina la lectura, mientras que eso podría haber sido quizás un motivo de moldear más y encontrar mayor énfasis en el desarrollo de la expresión arquitectónica, entendiendo que estos espacios, al ser espacios intermedios, pueden generar ciertas expresiones arquitectónicas, no solamente por la composición
de los elementos de la fachada, sino por la fachada en sí misma, ¿no? Formalmente, ¿no? Más allá que esté alterada por al ritmo de su propia epidermis con las distintas posiciones de los parasoles. Por último, resaltar, bueno, nuevamente tu compromiso con referencia al desarrollo de dar respuesta a todo el conjunto, a todo lo que has propuesto desde el urbano hasta el arquitectónico. Yo recalcaría el hecho de hacer más hincapié en aquello que te haya más, que consideres más importante o más convocante del proyecto, para hacer más hincapié, no solamente discursivamente, sino proyectualmente. Adhiero que la planta baja activa con los comercios y los accesos, activa el entorno, y eso también se agradece dentro de un proyecto de reconversión urbana, sobre todo en una vereda que no tiene justamente hoy día, porque se presentaba como un límite frente a la parrilla de vías, una permeabilidad y una actividad, digamos, fluida en el uso del espacio público. Creo que estas perspectivas que se van generando a través de los encuentros entre las diferentes tiras de vivienda en las diferentes frentes de manzana generan también perspectivas que permiten entrar dentro del centro de manzana sin atravesar la privacidad del predio, y eso da un oxígeno a la propia vereda, más allá de los diferentes accesos que tienen las viviendas en forma individual que revitalizan la calle. Bueno, muchas gracias, Magdalena. No sé si Mauro o Guille Castiglione quieren seguir. Sigo yo, no sé, Guille, digo, ¿querés? Mauro. Bueno, dale, Mauro. Bueno, arquitecta Borga. Ya, bueno, Alejandro dijo bastante, me parece que él dijo las cosas más, digamos, sobresalientes, digamos, por así decir. Yo voy a agregar en realidad, obviamente, para mí la introducción también coincido, fue larga e innecesaria. Me parece que hay cuestiones históricas que ya, si no van a hacer mella en el proyecto o no son, digamos, realmente elementos que me definan algo en el proyecto arquitectónico, no tiene mucho sentido por ahí agregar. Me pareció interesante, sí, que a lo mejor podrías haber, cuando hablas del terreno vagué, me parece que es un concepto muy interesante y que a lo mejor podrías haber mostrado ejemplos de todo eso, ¿no? De cómo en Europa se estableció ese rango, digamos, de percepción y cómo se actuó en determinados momentos con el tema de ese concepto de terreno vagué. Me parece que eso habría sido mucho más a mi gusto, ¿no? Más interesante que toda la historia de qué pasó Rosario ahí en el hecho del puerto, las vías y cómo se fue sucediendo todo el tema de eso, ¿no? Poné esa foto que se ve de las oficinas, se ve toda la fachada negra y las torres. Creo que, a ver, me parece que hay una buena decisión de implantación. Creo que me parece interesante la del patio central comunitario, que eso le da como esa vida. Es algo que nosotros no tenemos en las manzanas, ¿no? La reconstitución de la manzana y tener ese espacio como digno y que no sea un centro de manzana, digamos, inútil, me parece que está bueno. Eso me gusta. Lo que no termino de comprender, que creo que habría que ir trabajando, las torres yo no las termino como de digerir dentro de esta imagen, ¿no? Me parece que me gusta ese concepto o esa contraposición entre lo negro de las oficinas y lo blanco de las viviendas, o sea, como proyecto y como idea digamos, proyectual. Me parece que las torres no termino de entender, las veo como que están apoyadas, no le generan nada más allá que en la planta baja aparece, obviamente, cada ingreso a la torre, pero estructuralmente tampoco hay una decisión fuerte que me marque, o un retranqueo de toda esta fachada negra, o algo que me implique que la torre incide como el gesto de decir, la torre está pisando hay un peso visual, ¿entiende? Hay una composición visual que no me termina de convencer. Tal vez yo habría optado por
si había que ir en altura, subir esta pieza negra y empezar a establecer a lo mejor volumetrías que pertenezcan más a la idea de una masa de manzana o supermanzana que las torres clavaditas, ¿no? Esos gestos formales no terminan de, digamos, como de armar, ¿no? Después con el tema de la tapabilidad, que también lo marcó Alejandro, me parece bien la tapabilidad. A mí lo que nunca termino de entender es la tapabilidad porque son estas tapabilidades constructivas. Ahora, ¿qué pasa cuando se construye la primera etapa con el resto del terreno? ¿Se usa? ¿Está tapialado? ¿Hay cerco de obra? ¿En una plaza? Porque es como que si no, el día de mañana esto no, por ejemplo, no hay más plata, por ejemplo, no sé, hay algún problema y no se puede completar las etapas. ¿Qué sucede con el terreno? ¿Me queda un cerco de obra en donde va a venir la última etapa? Entonces me parece que ahí, esto también lo digo no solamente para vos, con muchos proyectos anteriores que han hecho lo mismo. O sea, cuando uno le dan la oportunidad de hacer una vivienda, que a lo mejor es lo primero que uno llega por ahí como encargo, y te dicen, a futuro quiero armar una habitación, uno tiene que pensar si, bueno, va a venir una habitación, pero en ese momento, hasta que venga la habitación, ¿cómo voy a usar ese terreno? Toda esa parte del terreno. Yo creo que ahí habría sido una oportunidad justamente con el concepto de estos terreno bagué, de trabajar y apuntalar todavía más la cuestión de tapabilidad. Las unidades para mí están correctas, obviamente coincido con Alejandro esto de lo de las circulaciones, me parece que puede ser. Y después poner una fachada, poner unas imágenes de las fachadas, de tanto de las viviendas como, bueno, o de las viviendas mejor. Me parece que también, con lo que dije antes, esto de la parte de la fachada negra a mí me parece que falta algo de síntesis arquitectónica. Creo que hoy, en el siglo que estamos, hay muchos materiales nuevos, hay fachadas vidriadas tecnológicas, hay un montón de elementos constructivos y compositivos que podrían empezar digamos, a establecer ciertos rangos de, claro, o sea, decir, bueno, la fachada negra de las oficinas, ahora, la fachada de las viviendas, ¿no podría haber tenido esa contemporaneidad también que tiene la fachada negra? Porque me parece que aparece como algo como ventanita, o sea, los retranqueos de los balcones, o sea, no sé, a lo mejor puede ser una fachada vidriada de otro color, podría haber aparecido otra tecnología que me permitiera, digamos, establecer, digamos, esta arquitectura del siglo XXI, ¿no? Es un poco lo que yo te mando, ¿no? Que ahí me parece donde vos tenés que empezar, digamos, a fortalecerte como arquitecta ahora que ya estás, digamos, iniciando tu profesión. Y nada más, te felicito, eso. Sí, Mauro, justo tocaste un tema que está bueno, porque entonces de esa manera nos vamos complementando, pero que hace a lo que propone, digamos, al debate que propone este trabajo. Y lo has explicado muy bien, Mauro, es una buena observación. La contemporaneidad de hoy, pero sobre todo también en contraposición al trabajo que vimos anteriormente de vivienda social. Este es un terreno vacante para un desarrollo en donde va a ir dirigido a un sector de comitente o una comitancia que tenga un valor adquisitivo acorde, digamos, al área de desarrollo que va definiendo todo Puerto Norte. Entonces, la posibilidad está casi de investigar con otro tipo de materiales más adecuado a la demanda que está, o a la observación que está haciendo Mauro. Y podría haber sido un trabajo en ese sentido que podría haber recorrido un poco más. Lo cual, a esta organización, que es correcta, Magdalena, potencializar mucho más el diseño de la piel exterior. Mientras que en realidad al trabajo anterior le decíamos justamente que estaba la posibilidad de la piel interior, por así decirlo, en las posibilidades que daba el container. Pongo esto a colación porque de esa manera cómo se van articulando las diferentes mismas presiones, ya sean internas del proyecto o externas desde lo urbano, en diferentes tópicos, en diferentes casos de estudio, pero conceptualmente son los mismos lineamientos y las mismas presiones, pero que obedecen a la arquitectura con soluciones diferentes de acuerdo a ajustarse a cada caso y a cada sitio y también a cada comitente. Sí, Ale, eso que vos decís está muy bien, aparte de remarcarlo. Además también estamos en un sector que parece que permite por ahí esa posibilidad de... Claro. Obviamente por la calidad ambiental que hay, ¿no? Y eso me parece que está bueno que se entienda de esa manera.
Yo me hacía acordar esto, y con esto le doy paso ya a Guille, si quiere Guille Castiglione decir algo, y si no directamente cerrar Guille Mancini como tutor. Cuando fuimos organizados por Marcelo Wade a visitar el Condos de refinería, y cuando vos hablabas de qué sucede con este espacio central, pensarlo de esa manera, digamos, cada etapabilidad, qué ocurre con su espacio central, entonces la escala que tenía el espacio central en referencia a la escala que también tiene el Condo Refinería y su ingreso y demás. Digo, cómo a veces también las visitas a obras, no solamente desde la parte técnica, aquello que desean tanto los alumnos, porque no lo ven diariamente dentro del claustro académico, salir y ver y tocar y probar y ver las condiciones que hacen a los procesos constructivos, también nos remite a poder analizar esta cuestión de la construcción en el tiempo y de la escala que tienen estos sitios que son tan importantes como espacios abiertos, como también el plan de masa que determina los espacios cubiertos. Bueno, creo que por ahí, ay, mira, Marcelo está presente, Marcelo se va a recordar. Guille, no sé, le dejo, si querés agregar algo más, y si no, cierra el gancho. No, quiero agregar algo más. Arquitecta, ¿dónde estás? La perdí de pantalla. Bueno, te felicito, y los comentarios que voy a hacer es a una colega. Mucho de ello es lo que ya dijeron Alejandro y Mauro. El tema de la primero, no hay que leer. O sea, la recomendación es no leer, eso lo digo porque se lo dijimos al otro grupo. Hace como que uno no es propietario de la presentación. Con respecto a la primera etapa, sí, empezaste con un análisis que era difícil a dónde iba a llegar. Con respecto a la crítica o evaluación del plan de la municipalidad, al principio se pensaba que a partir del análisis que hiciste iba a hacer algún cambio, por lo que yo que no, y decime si es incorrecto. Los cambios que hiciste de ubicación de las masas fueron las mismas, sino los cambios de altura, pero no una nueva propuesta opuesta a la de la municipalidad, que estos proyectos finales de carrera, también un objetivo es poner en crisis lo que se hace en la municipalidad, que obviamente a veces está bien, a veces no tan bien, o más o menos. Con respecto a la etapabilidad, sí, lo que dijo Mauro, hiciste la etapabilidad de las construcciones, pero sería bueno ver cómo es o cómo son los espacios abiertos en las distintas etapas, porque como tu corazón, tu espacio interior es muy importante, o un aporte a la ciudad, o lo que no se hace habitualmente en la ciudad, ¿qué pasa en la primera etapa o en la segunda, y que queda abierto, y recién se va cerrando en la cuarta? Y después el límite entre el paseo público y el espacio semipúblico o privado, uno de sus lados es un cantero o una reja cantero con verde. Ese límite, si es así, capaz que estoy equivocado, se podría avanzar en una investigación posterior. Con respecto a la expresión formal, si el proyecto es que cada etapa lo haga un arquitecto, que hay a veces manzanas que se hacen así, está bien, cada uno hace su expresión formal como crea más conveniente. Ahora, si la etapa 1 y 2 y 3, creo, son del mismo arquitecto, y la 4 también, parece que la relación, en este caso que lo hiciste todo vos, el diálogo de los materiales y la expresión formal, hay una diferencia importante. Y con respecto a las torres, toda la terraza que queda en el basamento de oficinas, ahí sí me perdí, que creo que me puede contestar ahora, si toda esa terraza es expansión para las torres o expansión para las oficinas. Si es expansión para la oficina, bueno, puede ser,
Si es Pasión por la Torre, es una gran superficie abierta para las torres, porque en realidad ahí las piletas están, hay una pileta abajo en el espacio común, que no sé si es del otro conjunto, y también fíjate que en las gráficas en un momento pusiste el quincho y en otro plano lo sacaste el quincho, que era un pedido que habíamos hecho en la preentrega. Y con respecto a los espacios técnicos de las partes húmedas, sería recomendable rever la ubicación, porque donde creo que lo pusiste separa el inodoro del lavatorio. Si es así te queda medio apretado. Capaz que lo podés poner en el sector del placar y, bueno, en este no tenés espacio técnico. En otros que miraste, que vi de las otras plantas, sí tenés espacios técnicos y me parece que están mal ubicados. Bueno, nada más. Te felicito. Bueno, cerramos la jornada. Magdalena, felicitaciones. Felicitaciones por el trabajo que hiciste conjuntamente conmigo en la última etapa, digamos. Vos habías hecho ya el desarrollo del anteproyecto y nos embarcamos en esta última etapa hace poco. Todas las críticas que se le hicieron, como todos los proyectos, son muy interesantes, muy pertinentes también, y los 3 arquitectos acá, colegas, han hecho una muy buena lectura de lo posibilitante desde lo propuesto por el proyecto mismo, o sea, cómo mejorarlo. O sea, creo que lo bueno de las críticas que recibiste hoy, al margen de la cuestión de haber leído o no en la presentación, me parece que fueron no solamente, como dije antes, pertinentes, sino también apoyando las posibilidades que tiene el proyecto. Y eso siempre se lo tiene que ver como un beneficio. Yo de Magdalena y del proyecto quiero decir 2 cosas. Uno es, como tutor, la verdad que mi trabajo fue acompañarla. Es una alumna que tiene una independencia y una predisposición al trabajo único, ¿no? Se abordó esta manzana gigante, ella sola, desde que tomamos el proyecto hasta que vino a rendir, todas las modificaciones que yo creí viables y pertinentes al proyecto de modificar, ella las hizo. Y las hizo sola. O sea, tuvimos bastante pocos puntos de contacto, usó casi lo mínimo indispensable, y lo llevó adelante y lo sacó adelante. Y la otra cuestión tiene que ver con algo que me parece que te va a servir para esta profesión, que es tenés una disciplina muy rigurosa. Digamos, cuando te pones un objetivo lo cumplís. Agachás la cabeza y lo cumplís. Y eso, digamos, hay un montón de cosas que se pueden aprender, que se pueden mejorar. Cada alumno tiene una etapa de maduración diferente. Yo creo que estás en una etapa de maduración personal en este momento. Y la madurez, mira, hay arquitectos famosos, no sé, a Miralles su madurez le llegó a los 28 años, a Frank Gehry le llegó a los 65. Entonces, no somos quienes para evaluar tu total madurez o no. Yo lo que quiero enfatizar es tu prestancia al trabajo, tu disciplina y tus ganas de hacer. Todo lo demás me parece que lo cubrieron mis colegas. Te felicito y, bueno, da vuelta a la hoja ahora y arrancar a trabajar. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Nos volvemos a ver a las 12:30. Vamos a pasar a la tercera y última presentación.